Para esta sesión hablaremos acerca del abordaje diagnóstico del deterioro cognitivo vascular. Esta patología es importante, como veremos más adelante, evidentemente alteraciones de las funciones mentales superiores, alteración en la calidad de vida del paciente, autosuficiencia, independencia del propio paciente y que en algún momento determinado se haga totalmente dependiente. Si nosotros nos topamos en el servicio de consulta externa con pacientes con deterioro cognitivo de origen vascular, en esta sesión solo hablaremos de las cuestiones vasculares. Es importante darle un abordaje, darle un seguimiento o en su defecto, si fuera necesario, derivarlo a especialidad, al servicio de neurología. A manera de introducción, sabemos que muchos pacientes con evento vascular cerebral o incluso otras enfermedades cerebrovasculares pueden cursar con deterioro neurológico, con deterioro cognitivo y al cual frecuentemente no es reconocido. Esencialmente se considera en aquellos pacientes con deterioro cognitivo o se debe de considerar deterioro cognitivo en todos los pacientes que puedan experimentar un evento vascular cerebral. Es regla general. Tal vez al momento de o posterior al cursar con un evento vascular cerebral no muestren alguna alteración cognitiva. Sin embargo, es regla general que todos los pacientes con evento vascular cerebral se les dé un seguimiento para evitar o en su defecto identificar si en algún momento determinado puedan presentar ese deterioro cognitivo. Siempre es importante darle una evaluación neuropsicológica y el cual debería adaptarse al estado clínico del paciente. La Sociedad Europea menciona que hasta el 84% de los pacientes con un evento vascular cerebral pueden llegar a presentar un deterioro cognitivo. Normalmente este posible deterioro va a alterar las funciones cognitivas y las funciones motrices. Debe de adaptarse la evaluación neuropsicológica al estado clínico del paciente, porque si tal vez tenemos a un paciente con un déficit visual o un paciente con afasia, evidentemente las pruebas neuropsicológicas no son aplicables para la totalidad del paciente. Por eso es importante, si tal vez nosotros de manera de primer contacto reconocemos a un paciente con posible deterioro cognitivo asociado de origen vascular, perdón, tal vez iniciar algún tratamiento inicial o en su defecto derivarlo a un servicio de neurología. Este diagnóstico oportuno va a permitir brindarle un tratamiento enfocado, a incluir una adecuada prevención secundaria a la progresión de ese deterioro cognitivo, tanto en en las funciones cerebrales superiores, en las cuestiones motrices, en las cuestiones visuales, que es básicamente lo que va a presentar ese paciente como parte de ese deterioro cognitivo. Esta diapositiva es importante recordarla, tenerla presente como parte de este deterioro cognitivo porque es lo que nos va a dar la pauta para poderlo sospechar. Se conoce el índice de salud vascular cerebral como un predictor de posible deterioro cognitivo vascular. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente el 25% de las personas mayores de 80 años, al menos en un momento de su vida, pudieron haber presentado un infarto cerebral silente. Este riesgo se incrementa cuando evidentemente ya tenemos de manifiesto un evento vascular cerebral o incluso 10 o más eventos silentes o infartos cerebrales silentes. Y esto puede generar o condicionar más fácilmente la aparición de ese deterioro cognitivo vascular. Dentro de los factores de riesgo considerables, principales, que van a determinar esa aparición del deterioro, vemos en la imagen de la diapositiva pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial, con enfermedad cardíaca, con actividad física nula, pacientes con tabaquismo, con depresión, básicamente son los factores de riesgo
nosotros debemos de identificar al momento de estar abordando a un paciente con posible deterioro cognitivo de origen vascular. Es más fácil que un paciente diabético tenga problemas vasculares y eso condiciona el deterioro. Pacientes con hipertensión, con infarto agudo de miocardio, con eventos vasculares cerebrales previos que en algún momento determinado como parte del daño o las secuelas asociadas al evento vascular va a generar ese deterioro. Y evidentemente son factores de riesgo que nosotros debemos de buscar al momento de abordar a ese paciente. Son obligados buscar estos factores porque es lo que nos va a dar la pauta. Obviamente más adelante lo mencionaremos, el cómo abordar a ese paciente, el diagnóstico diferencial sobre las manifestaciones clínicas que puede referir el paciente. Pero básicamente el punto importante es todo paciente con evento vascular cerebral debe de recibir un seguimiento y si en algún momento empieza con alguna alteración cognitiva, identificarlo para evitar la progresión y evidentemente alterar el estado o la calidad de vida del paciente. Tenemos dos definiciones como parte de este deterioro. Tenemos la demencia vascular, como la presencia de un deterioro cognitivo y asociado o evidentemente asociado a una enfermedad vascular cerebral con una clara relación entre el evento vascular y el inicio del déficit neurológico. Puede pasar que pueda tener demencia vascular sin un evidente evento vascular cerebral o todo lo contrario. Sin embargo, hasta no demostrar lo contrario, se considera de origen vascular ese deterioro cognitivo. Y finalmente ese deterioro se considera como un conjunto de todas las manifestaciones asociadas a una etiología vascular, tanto un carácter clínico o un carácter subclínico. Vemos en la imagen de la diapositiva, dentro de esa demencia, la demencia puede ser un término inapropiado dentro del deterioro cognitivo vascular. Es importante que dentro de ese deterioro pueda cursar con demencia. Sin embargo, no es un diagnóstico propiamente. Ya se mencionó que ese deterioro es un conjunto de todas esas manifestaciones y dentro de esas manifestaciones tenemos la demencia. Más adelante mencionaremos cuáles o cómo sospechar que ese paciente pudiera tener ese deterioro cognitivo. Sin embargo, lo que quiero aclarar con esta diapositiva es que podemos tener ese deterioro cognitivo de tipo vascular más la demencia como parte de las manifestaciones y que evidentemente nos habla que es seguimiento propiamente a ese paciente. ¿Cómo vamos a identificar a ese paciente con un deterioro cognitivo de origen vascular? Tenemos cuatro alteraciones de las funciones cerebrales superiores en las cuales podemos basarnos para poder sospechar en esta entidad. Lo primero que se puede afectar o lo más importante que nos va a dar la pauta para saber que existe un deterioro de origen vascular es la afectación de la memoria. Básicamente es el deterioro de la habilidad para adquirir o recordar nueva información, pero también podemos tener alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el razonamiento y tareas complejas, alteraciones en el procesamiento visual. Y todo esto anterior. Puede ser que el paciente manifieste en un primer momento alteraciones en la memoria, pero tal vez no le toma la importancia, tal vez por el temor a un diagnóstico de Alzheimer, que es lo más preocupante en este tipo de deterioro cognitivo vascular, no acude a una consulta, a una revisión, a una valoración. Tenemos todos los factores de riesgo y prácticamente cuando se presenta el paciente al servicio de consulta ya tenemos, aparte de la cuestión o de la afectación de la memoria, alteraciones en el racionamiento y tareas complejas que básicamente es la incapacidad para manejar finanzas, toma de decisiones, incapacidad para planear actividades complejas, alteraciones del lenguaje, afasia, por ejemplo, que el paciente aparte de alteraciones en la memoria presente afasia, dificultad para pensar palabras, vacilación, errores en el habla, en la ortografía o incluso en la escritura. Y finalmente, procesamiento visoespacial, la dificultad para reconocer caras, objetos comunes o para encontrar los objetos visibles directamente a pesar de una buena agudeza visual.
Todas estas alteraciones es lo que va a preocupar al momento de abordar ese paciente. También dentro de la importancia de la alteración de estas funciones cerebrales es poder diferenciar que tal vez existan o que sean asociados a cuestiones benignas, por ejemplo, pacientes con depresión, pacientes psiquiátricos con trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, crisis que pueden también cursar con este tipo de alteraciones, memoria, visoespacial, tareas complejas o de lenguaje. Lo que nos va a dar la pauta es esa exploración física que nos va a permitir tal vez identificar que en algún momento tuvo un evento vascular cerebral, al momento de la revisión tener las secuelas asociadas a ese accidente cerebrovascular y que prácticamente las alteraciones cognitivas puedan ser de origen vascular y no tal vez de una cuestión de depresión, de psicosis, una cuestión de abuso de drogas o de alcohol. Es muy buena porque nos permite identificar o nos permite esclarecer en el momento en el cual puede aparecer ese deterioro cognitivo. No solo la demencia, la demencia ya lo mencionamos que es esa como parte de esas manifestaciones del deterioro cognitivo vascular, pero nos puede evidenciar en el momento en el cual puede aparecer. Vemos en la imagen, en el diagrama del lado derecho, podemos tener de la A a la H la demencia post-evento vascular cerebral, es decir, en el momento en el cual va a aparecer la demencia. Podemos tener que esa demencia aparece inmediatamente después del evento vascular cerebral. Puede aparecer de manera escalonada posterior a ese evento vascular cerebral. Puede asociarse también por eventos vasculares continuos y que en su momento pueda cursar evento vascular, demencia. Nuevamente evento vascular, otra vez demencia. Finalmente otro evento vascular y nuevamente la demencia prácticamente manifiesta. En otros casos podemos tener ese paciente, en el caso del paciente de la D, demencia pre-evento vascular cerebral, tenemos la aparición de ese estado de alteración cognitiva, un nuevo evento vascular y posterior a este evento ya continúa con esa demencia. Puede ser que pasen más de 3 meses entre el evento y la aparición de la demencia. En el caso de un evento subclínico, que sea constante la aparición de esa demencia de manera estática o de manera progresiva o prácticamente inicia con la demencia, va progresando, en algún momento de esa progresión aparece ese evento vascular cerebral y aumenta tal vez el riesgo a la aparición de esa demencia. La finalidad de esta imagen es prácticamente reconocer que pueden existir esa alteración cognitiva posterior a un evento vascular cerebral o que tal vez inicie con ese deterioro cognitivo y en algún momento de esa historia natural pueda presentar ese evento vascular cerebral. En esta otra imagen de la diapositiva vemos y evidenciamos qué pasa con este deterioro. Tenemos esa queja subjetiva de memoria que es lo más por el cual el paciente puede acudir a un servicio de consulta. El paciente puede tener alteraciones en la memoria y esto es como la señal de alarma, la bandera roja, que nos debe de prácticamente poner en alerta y que tal vez pensar que en ese paciente pueda tener ese deterioro vascular, cognitivo vascular, y si nosotros indagamos en algún factor de riesgo, un evento vascular previo, pues evidentemente el diagnóstico se hace clínicamente. Y más si ese paciente tiene 60 años o más, y evidentemente se debe de hacer esa evaluación cognitiva. Vemos en la imagen superior la aparición de un evento vascular clínico. En un periodo de 3 a 6 meses hay un deterioro de la función cognitiva y esto lleva a un déficit cognitivo vascular. Y prácticamente pues tenemos la demencia post evento vascular cerebral, como lo evidenciamos en la imagen pasada, en la diapositiva pasada, o la presencia de ese deterioro cognitivo post evento vascular cerebral.
Podemos tener todo lo contrario, ya lo mencionamos, un deterioro cognitivo vascular en cuestión de años, alteraciones de la función cognitiva y en algún momento determinado pueda presentar un evento vascular. Y podemos evidenciar la presencia de atrofias, infartos silentes, enfermedad de vasos pequeños, a nivel de neuroimagen, la aparición de hiperintensidades, espacios, incremento de los espacios perivasculares, podemos tener o podemos mostrar microsangrados o finalmente infartos lacunares, que es prácticamente parte de la fisiopatología que puede presentarse en el paciente con deterioro cognitivo vascular. En esta otra imagen de la diapositiva vemos precisamente esta fisiopatología, los riesgos cardiovasculares, pacientes con hipertensión, hipercolesterolemia, pacientes diabéticos con aterosclerosis, que básicamente va a culminar en una patología vascular. Evidentemente va a haber lesión a nivel endotelial, hipoperfusión, isquemia a nivel cerebral, lesión en materia blanca. Podemos tener dentro de esa misma fisiopatología y dentro de esa misma cuestión vascular la aparición de una enfermedad de Alzheimer y esto va a culminar en el deterioro cognitivo o la aparición de esa demencia. Otro tipo de factores que pueden también influir sobre el deterioro, la edad, la educación, los factores genéticos, el tamaño premórbido del cerebro que también puede influir dentro o más fácilmente la aparición de la demencia o el deterioro cognitivo vascular. En esta otra imagen de la diapositiva vemos básicamente las cuestiones vasculares, la disfunción vascular, la disregulación, el incremento de la permeabilidad, la aparición de las toxinas, la disfunción de los transportes. Podemos tener esa hipoperfusión en ciertas zonas que va a culminar en una insuficiencia vascular, va a generar en alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, el depósito o la disfunción endotelial y que básicamente va a implicar la aparición de ese deterioro cognitivo. ¿Cómo podemos identificar a ese paciente con un posible deterioro cognitivo de origen vascular? El paciente, ya lo mencionamos, normalmente se va a quejar de alguna alteración en la memoria y lo puede referir el familiar, lo puede referir el paciente y que básicamente el médico es quien nos va a dar esa pauta para sospechar dentro de los factores de riesgo, de los antecedentes personales, sospechar en esta patología y evidentemente darle un seguimiento. No podemos dejar a la deriva a ese paciente porque en ocasiones cuando el paciente o cuando se pretenda darle un tratamiento o una estabilidad a ese paciente, el paciente ya está muy avanzado y en ocasiones es muy difícil darle una estabilidad. Si tal vez estamos en este pequeño punto donde solo apenas empiece con alteraciones de la memoria, abordarlo en ese momento, identificarlo, darle un seguimiento o derivarlo si fuera necesario a neurología. Como segundo punto tenemos una exploración física general y una exploración neurológica con la finalidad, tal vez en este caso, de evidenciar alguna secuela asociada a un evento vascular cerebral o en su defecto asociados a un evento vascular cerebral, algún dato de focalidad, alguna alteración motriz que nos pueda dar la pauta que en algún momento determinado podamos tener un deterioro de origen vascular. Siempre debe de acompañarse este abordaje con una evaluación neuropsicológica, pruebas, test que nos pueden permitir brindar un mejor diagnóstico y en su defecto un mejor tratamiento. Los test más empleados, el test de MOCA, la prueba de reloj, la prueba de 5 palabras, evidentemente este tipo de pruebas siempre deben de abordarse de manera multidisciplinaria para poder brindar un mejor diagnóstico y en su defecto un mejor tratamiento. Un perfil cognitivo anatómico, identificar dónde está la lesión a nivel cortical, subcortical o mixto. Y finalmente, a estudios de neuroimagen, tomografía cerebral, resonancias magnéticas para evidenciar si hay alguna lesión física, anatómica que nos pueda reforzar el diagnóstico y con ello
Controlar los factores de riesgo si es un paciente diabético, hipertenso, con un tabaquismo crónico, estadificar ese paciente en relación a sus actividades diarias, índice de CATS, Lawton, determinar la etiología de ese paciente y determinar la etapa de ese deterioro cognitivo vascular, si es una etapa leve, moderada o severa, normalmente asociado a esa demencia también podemos hacer esa subdivisión de leve, moderado y severo. La etiología, en términos simples, ya lo mencionamos, es una cuestión vascular lo que nos va a generar la aparición de ese deterioro cognitivo. Podemos tener desde una encefalopatía multiinfarto, enfermedades de vasos grandes, va a tener, o vamos a tener afección en áreas corticales, en sustancia blanca o los basales. Si podemos tener también infarto de sitio estratégico, normalmente puede ser a nivel de cortical, subcortical. Si estamos a nivel de subcortical, hay que buscar a nivel de tálamo, sustancia blanca frontal, cabeza de núcleo caudado o a nivel de hipocampo. Enfermedad de vasos pequeños, una enfermedad isquémica de pequeñas arterias cerebrales. Vamos a evidenciar infartos lacunares en sustancia blanca o cambios isquémicos difusos y extensos también en sustancia blanca profunda. Una encefalopatía hipóxico-isquémica se va a manifestar por la aparición de necrosis laminar cortical, secundario tal vez un paro cardiorrespiratorio, microinfartos corticales por hipotensión arterial y finalmente la enfermedad cerebral hemorrágica va a asociarse a un evento vascular cerebral, alteraciones de coagulopatía, vasculitis, aneurismas, malformaciones arteriovenosas o neoplasias. Básicamente, al punto importante, debemos de identificar una cuestión vascular para poderlo considerar como vascular. Y ese deterioro primariamente como alteraciones en la memoria, segundo, alteraciones en el lenguaje, alteraciones visoespaciales, alteraciones en las actividades diarias de ese paciente. Y lo importante aquí, ya lo mencionamos, es evitar la progresión y evitar la afección en la calidad de vida del paciente. En esta otra imagen vemos nuevamente la etiología de derecha a izquierda, vemos esas afecciones o esos subtipos, perdón, asociados a la cuestión o a la afección vascular. El subtipo 1, que es la imagen de la derecha, la imagen A, normalmente es resultante de la oclusión de grandes vasos, embolismos de arteria o incluso cardioembolismos. La imagen del medio, el subtipo 2, la presencia de arteriosclerosis, angiopatía hipertensiva, arteriosclerosis, amiloide o alteraciones de la colágena que pueden generar esa aparición de alteraciones vasculares. Y finalmente, el subtipo 3 áreas estratégicas, los infartos estratégicos ya los mencionamos, campo, cognitivo. Los factores de riesgo que pueden asociarse al tipo 1 pueden ser pacientes con fibrilación auricular, que es lo más común. El subtipo 2, tensión, pacientes diabéticos asociados a dislipidemia. Finalmente, el tipo 3 normalmente puede ser una combinación de ambos, incluso pacientes con tabaquismo, con obesidad, abuso de alcohol o alguna sustancia, es más fácil que puedan presentar una lesiones vasculares de tipo estratégicos, infartos estratégicos, perdón. La historia clínica y la exploración como parte de ese seguimiento y de esa valoración del paciente con déficit cognitivo. En la historia y el examen físico siempre debe de estar encaminado a una historia familiar, antecedentes familiares, a la historia personal, si tenemos algún antecedente de un evento vascular cerebral, padecimiento actual, inicio de los síntomas cognitivo-conductuales, alteraciones en la memoria, visoespaciales, ya los mencionamos, síntomas motores o cambios emocionales. El examen físico va a estar encaminado a identificar
datos de focalidad, datos de daño neurológico que tal vez pueden asociarse a un evento vascular cerebral como parte de sus secuelas, valorar la marcha, reflejos osteotendinosos, reflejo de Babinski y con esto dar la pauta que exista posiblemente alguna cuestión anatómica, afección anatómica derivado de una cuestión vascular y que esto origina el deterioro cognitivo. Exámenes mentales con la finalidad de hacer una valoración cognitiva Montreal como parte de esa, de esa, de ese abordaje multidisciplinario del paciente con este deterioro. Recordemos nuevamente que podemos hacer esa evaluación neuropsicológica si tenemos el entrenamiento adecuado o en su defecto, si tal vez es la primera vez que vemos al paciente, podemos sospecharlo, podemos solicitar algún estudio de laboratorio, integrar un diagnóstico presuntivo y con ello derivarlo a neurología para que neurología, entonces sí, haga uso del equipo multidisciplinario y puedan llegar al diagnóstico propiamente. Análisis séricos, podemos solicitar hemograma, plaquetas, velocidad de sedimentación globular, glucosa, pruebas de función renal, tiempos de coagulación, perfil de lípidos, perfil tiroideo, niveles séricos de vitamina B12. Recuerden que eh, hipovitaminosis B12 puede generar alteraciones en el estado de memoria y esto pues evidentemente puede confundirnos con un deterioro cognitivo vascular. Pacientes portadores de sífilis, sobre todo sífilis terciaria, o pacientes con portadores de VIH que tal vez no estén bajo un tratamiento con antirretrovirales, asociado a infecciones oportunistas, si ese paciente tiene un recuento de CD4 tal vez muy bajos o una carga viral alta, podamos tal vez sospechar que la causa sea una cuestión asociada a la propia infección de virus de VIH o a una enfermedad oportunista y tal vez no es una cuestión vascular. Podemos solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones, evidenciar si tal vez exista alguna cuestión de arritmia, una fibrilación auricular que pueda más fácilmente condicionar alteraciones vasculares y en su momento es el mismo deterioro. Las pruebas de imagen cerebrales, una resonancia magnética donde podamos evidenciar infartos o lesiones, eh, descritas por hiperintensidades, la presencia de malformaciones, una tomografía simple de cráneo, evidenciar dilataciones ventriculares, hipodensidades, hemorragias, ecografía vascular, examen del líquido cefalorraquídeo o incluso un estudio genético también nos pueda dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente. En estas dos imágenes vemos a nivel tomográfico que podamos encontrarnos. En la imagen superior, en esta imagen superior podemos visualizar Alzheimer. La sustancia blanca va a generar esa pérdida o esa relación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En la imagen inferior, una demencia vascular. Tuvo un infarto del territorio de la... Vemos esas zonas más oscuras y que incluso en algún momento recordemos que no todo es Alzheimer, si tal vez ese paciente como punto inicial se presenta con una alteración en la memoria, pues tal vez sí pueda tratarse de un Alzheimer. Sin embargo, no todo es Alzheimer, no todo se debe catalogar. Siempre es importante determinar un deterioro vascular. Eh, y con esto, pues solicitamos las tomografías, vemos en la imagen de la diapositiva, evidenciamos algún tumor, hidrocefalia, un hematoma o una enfermedad vascular que va a estar generando ese deterioro cognitivo. La característica de un deterioro cognitivo vascular, vamos a tener un perfil cognitivo característico, vamos a tener disfunción ejecutiva, el procesamiento
la información va a ser más lenta, la alteración en la memoria de trabajo o incluso la disminución de la capacidad de cambios de contexto. Y esta memoria, la memoria episódica, puede afectarse. Normalmente es un patrón distinto. La recuperación más afectada es más afectada que la retención. Desempeña mejor las tareas de reconocimiento que, por ejemplo, el recuerdo libre de una lista de palabras. Siempre que ese paciente se presente con un posible deterioro vascular, en ocasiones el síntoma inicial es el cambio en la memoria, las alteraciones en la memoria. Volvemos a lo mismo, no podemos pasar por alto a ese paciente que acude al servicio de consulta con alteraciones en la memoria. En ocasiones podemos pensar que es una cuestión vascular, una cuestión genética, Alzheimer, pero no debemos de dejarlo a la deriva. Se le debe de dar un seguimiento, tal vez al momento de la consulta, un breve interrogatorio, una breve exploración, se solicitan estudios de laboratorio, tal vez una neuroimagen, pero siempre, nunca dejar o pasar por alto esa alteración en la memoria, porque si tal vez más adelante queremos abordar a ese paciente, muy difícilmente podrá tener un retorno a un estado basal donde la memoria tal vez sí pueda fallar. Podemos tener alteraciones en la memoria, pero no a un grado que implique la total dependencia de una tercera persona. Las pruebas se realizan como parte de esa coordinación son múltiples las pruebas y vemos en la imagen de la diapositiva las más comunes, el tiempo que podemos emplear para realizar las pruebas, las ventajas o las limitaciones. Normalmente la prueba de MOCA, la prueba de Montreal está diseñada, está disponible en varios idiomas. Normalmente la limitación prácticamente para este estudio de MOCA es en aquellos pacientes menores de 12 años en los cuales no se pueda realizar esta prueba. En otras son pruebas verbales, en otras la prueba de reloj, son pruebas de escritura, pruebas verbales, pruebas de dibujo, y en las cuales vamos a evidenciar si existe alguna alteración en la memoria a corto plazo, alteraciones prácticamente del lenguaje, de escritura, la evaluación de la función al experto. Si nosotros tenemos la experiencia con estas pruebas, sin problemas los podemos realizar. Sin embargo, si no tenemos esta, esta experiencia y este entrenamiento, lo ideal es derivarlo al servicio de neurología. Una vez que sospechamos que la demencia o el deterioro cognitivo puede estar asociado a un origen vascular, debemos de recordar los criterios y las escalas, la escala de Hachinsky modificada y los criterios del NINDS-IREN, en donde nos explican básicamente que ese paciente tiene un deterioro cognitivo de origen vascular. En la escala de Hachinsky, esta escala ha sido utilizada desde 1974, en la cual propone un posible diagnóstico de demencia vascular basado en un puntaje. Este puntaje, si es menor de 4, probablemente se asocia a otro tipo de demencia. Si es de 5 o 6 o más de 7, implica una alta sospecha de una demencia de origen vascular. Los elementos a considerar, si tal vez es un inicio abrupto, un deterioro escalonado, las quejas somáticas, una incontinencia emocional, historia de hipertensión, historia de evento vascular cerebral, síntomas neurológicos focales, pero no incluye estudios de neuroimagen, a diferencia de los criterios de NITS, en donde sí puede de manera cognitiva caracterizarlo como parte de una demencia vascular, pero también necesitamos la evidencia en las imágenes de un accidente cerebrovascular reciente o antiguo, múltiples infartos, lesiones estratégicas, lesiones múltiples en ganglios basales, en sustancia blanca, infartos lacunares, perdón, eh, para poderlo catalogar como esa demencia de origen vascular.
Se va a hablar de demencia cuando tengamos esa historia de demencia, dos o más eventos vasculares cerebrales o un único evento vascular cerebral en relación con el inicio de la demencia y prácticamente necesitamos la evidencia por estudios de neuroimagen. Tal no podamos catalogarlo como demencia vascular. Al menos para estos criterios de NINS es necesario la de imágenes a nivel neuroimagen. Siempre es importante realizar un diagnóstico diferencial. Recordemos que dentro del espectro del deterioro cognitivo no solo es la memoria, podemos tener alteraciones visoespaciales, alteraciones del lenguaje, pero básicamente lo que nos va a dar la pauta para saber que tal vez se trate de una demencia vascular son las alteraciones en la memoria. Vemos en la imagen de la diapositiva si tenemos alteraciones o déficit de memoria, podemos suponer asociados a que exista afasia, apraxia, agnosia, fluctuaciones cognitivas, alucinaciones, parkinsonismo o incluso factores de riesgo vascular, signos neurológicos focales o hallazgos de neuroimagen, que nos va a dar prácticamente el diagnóstico, una enfermedad de Alzheimer, si ese paciente cursa, aparte de alteraciones de memoria, afasia, apraxia o agnosia, demencias con cuerpos de Lewis y básicamente tiene alucinaciones, parkinsonismo o fluctuaciones cognitivas. Y si ese paciente tiene factores de riesgo vascular, signos neurológicos focales y hallazgos de neuroimagen, pues, con eso prácticamente se integra el diagnóstico de deterioro cognitivo de origen vascular. Si tal vez no tenemos alteraciones de la memoria, si hay trastornos neuroconductuales, afasia no fluente, podemos tener una demencia pero de tipo frontotemporal. Los criterios diagnósticos para cada uno, si estamos frente a una enfermedad de Alzheimer, normalmente puede tener deterioro de la memoria, afasia, apraxia, agnosia, déficit que deterioran significativamente con la actividad laboral, la actividad social. Se van a descartar enfermedades neurológicas, psiquiátricas, sistémicas o inducidas por sustancias. En cuanto a la demencia por cuerpos de Lewy, deterioro cognitivo progresivo, afectación atencional, visoespacial, frontosubcortical, trastornos de memoria, puede ser no tan evidente. Las causas, los factores que van a apoyar el diagnóstico, caídas repetidas, síncope, pérdidas de la conciencia, delirios o alucinaciones visuales. En el caso ya propiamente de la demencia vascular, deterioro de la memoria o de otras dos funciones cognitivas, lesiones vasculares focales, lesiones radiológicas focales y el comienzo de deterioro en los siguientes 3 meses al evento, abrupto, fluctuante, escalonado o por brotes. Ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas. Y finalmente la demencia frontotemporal, criterios inicio insidioso, trastorno precoz de la conducta social, alteraciones de la autorregulación, agnosia precoz, comienzan antes de los 65 años, van a tener antecedentes familiares, rigidez cognitiva, distractibilidad, estereotipas, conductas de utilización y finalmente vamos a tener alteraciones en el lenguaje, habla, estereotipias, ecolalia y mutismo. Todo esto va a estar encaminado básicamente para poder identificar qué está pasando con ese paciente, dependiendo de las manifestaciones con las cuales el paciente se presenta al servicio de consulta. El tratamiento, evidentemente, siempre va a ser dirigido dependiendo de la causa. Normalmente o siempre se recomienda que el tratamiento sea encaminado y sea dirigido por neurología. En primer punto, va a estar encaminado al tratamiento de los factores de riesgo. Podemos hacer uso de antiplaquetarios, mejorar la función cerebral, evitar la aparición de nuevos eventos vasculares cerebrales y que con ello aumente más el riesgo a la aparición de la demencia o del deterioro cognitivo. En ocasiones podemos hacer uso de inhibidores de colinesterasa, donepezilo, ribastigmina, galantamina o memantina. Normalmente la galantamina también ha mostrado efectos o beneficios sobre la demencia vascular en comparación a tal vez algún otro fármaco que se pueda ocupar. La ribastigmina es de los medicamentos que más se ha empleado, una dosis de 3 a 12 miligramos por día por 24 semanas, demostró mejorar la función cognitiva a nivel global.
El donepezilo, la ribastigmina y la galantamina normalmente son los fármacos mayormente empleados para este tipo de demencia vascular. Otras opciones dentro de los cuales se pueden ocupar el uso de memantina. En ocasiones podemos tener beneficios ante el uso de la memantina, sin embargo, se recomienda no emplearlo por largo tiempo o incluso por más de 6 meses porque no se encontró un beneficio a comparación del uso de donepezilo, ribastigmina o galantamina. En ocasiones también pueden hacerse uso de fármacos, llamémoslos sintomáticos. Esto se menciona en la guía de práctica clínica. Podemos hacer uso de vitaminas B1, B6, B12, ácido fólico, omega 3, ácidos grasos. Sin embargo, no se recomiendan el uso de estos fármacos. Ya los mencionamos, ginkgo biloba incluso. Tampoco se recomienda el uso de piracetam ni sergolina, cinticolina por la baja evidencia para el mejoramiento de ese deterioro cognitivo vascular. Lo ideal es usar inhibidores de colinesterasa o incluso inhibidores de el uso de memantina, que son los fármacos aprobados empleados para este tipo de demencia vascular. Y finalmente podemos hacer uso de manejo conductual, básicamente realizar intervenciones estructuradas, reduce con la finalidad de reducir la depresión, reducir verbalizaciones repetidas, la agresividad, trastornos de la alimentación, normalmente hasta por 6 meses después de estas intervenciones en estas condiciones conductuales. Y ya para terminar, vemos la forma de abordaje de estos pacientes con demencia vascular. Normalmente siempre es encaminado a identificar hallazgos en la historia clínica, exploración física, identificar factores de riesgo. Recordemos, pacientes mayores de 65 años, masculinos, obesidad, hipertensión, diabéticos, tabaquismos, portadores de fibrilación auricular, depresión o un evento vascular previo. Otro tipo de alteraciones asociadas al deterioro cognitivo y que básicamente es importante identificarlos, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, depresión, polifarmacia, neuroinfección o lesiones ocupativas del sistema nervioso. Existe sospecha de deterioro cognitivo, se debe de evaluar y descartar alguna otra causa. Sí se puede hacer esa valoración neuropsicológica, si existe prácticamente deterioro cognitivo, debemos de apoyarnos de los criterios, ya los mencionamos, y en los cuales podemos determinar si el paciente tiene o cursa con demencia, si hay alteraciones en neuroimagen o si existe alguna temporalidad dentro de ese paciente. Recordemos que la temporalidad es la relación entre la aparición del deterioro cognitivo y el evento vascular cerebral. Puede aparecer posterior a los 3 meses o la aparición brusca o de manera escalonada. Por otro lado, una vez que ya se identificó la demencia vascular, podemos hacer uso de un tratamiento con la finalidad de modificar los factores de riesgo. Implementamos estrategias, una rehabilitación, una terapia física, mejorar la nutrición, un tratamiento antihipertensivo, control glicémico, antiagregantes plaquetarios, control de peso, el manejo conductual, manejo de la depresión, de los síntomas conductuales, control de los trastornos del sueño o en su defecto, ya lo mencionamos, perdón, para poder abordar de manera farmacológica a este tipo de pacientes. Y siempre y cuando, cuando nosotros podamos sospechar de un deterioro vascular, cognitivo vascular, siempre es importante derivarlo a un servicio de consulta externa de neurología y para que, ya lo mencionamos, tenga un abordaje multidisciplinario.